Continuamos con nuestra clase en línea de bacteriología médica. El tema que me toca revisar con ustedes son los bacilos gram positivos anaerobios esporulados, específicamente el género Clostridium. Esta clase la vamos a dividir en dos partes porque vamos a ver 4 especies de Clostridium. Esta es la taxonomía de Clostridium. Pertenece al filum Firmicutes, clase Clostridia, orden Clostridiales, familia Clostridiaceae, género Clostridium. En este género hay más de 200 especies y subespecies, y de estas 30 son de importancia médica. No se espanten, solamente vamos a ver 4. Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, que desde 2016 se le conoce como Clostridioides difficile, y en esta especie todavía hay cambios en la clasificación. Cada una de estas especies produce alguna enfermedad o enfermedades particulares. Clostridium tetani, por ejemplo, es el tétanos. Clostridium botulinum, el botulismo. Clostridium perfringens puede producir desde una intoxicación alimentaria hasta infecciones en músculo, por ejemplo, la mionecrosis gaseosa o gangrena gaseosa. Y Clostridium difficile, entre otras cosas, puede presentar la colitis pseudomembranosa. Aquí les presento algunas características tomando en cuenta el criterio de Cowan y Steele. Por ejemplo, estamos hablando que el género Clostridium pues, es un bacilo gram positivo esporulado, que puede ser móvil o no, dependiendo de la especie. Lo vamos a ver en cada una de las especies en particular. Es un anaerobio, por eso les presento la jarra, para que recuerden esto, ¿sí? La catalasa es negativa, la oxidasa es negativa, y las especies que nosotros vamos a estudiar son fermentativas. Vamos a iniciar con Clostridium tetani. Esta bacteria es un bacilo gram positivo que cuando esporula se ve como gram negativo y el bacilo toma la forma de una baqueta de tambor, que es el del dibujo que estoy poniendo a mi izquierda, ¿sí? Sus esporas son terminales y redondas, se pueden encontrar en suelo, en polvo, en heces. También otra de las características es que es una bacteria móvil, ¿verdad? Fermenta la glucosa, también es lecitinasa negativa y la lipasa es variable. En medios de cultivo puede producir un swarming, ¿sí? Y también produce varias toxinas durante su crecimiento. Entre ellas se encuentra la principal, que es la tetanoespasmina, con dosis letales de 150 nanogramos. Es una dosis muy pequeña, son de las toxinas más potentes que se tienen, ¿sí? Y también produce una tetanolicina, que es una hemolicina, pero que tal parece que no tiene una importancia en la patogénesis del tétanos. Aquí un poquito de historia. Estamos hablando que desde el tiempo de Hipócrates se hizo la primera descripción del bacilo. En 1889 Kitasato aisló a la bacteria. En 1890 Bomber y Kitasato encontraron antitoxina en suero de pacientes que tenían la enfermedad. Y en 1926 se desarrolló el toxoide, que fue un paso muy importante, ya que es el toxoide que se ocupa actualmente en la vacuna del tétanos. ¿Qué es el tétanos? Voy a leer la definición. Este es de tétanos generalizado. Es una enfermedad producida por una exotoxina, específicamente la tetanoespasmina de Clostridium tetani, que afecta el sistema nervioso central generando rigidez y espasmo generalizado del músculo esquelético. En la fotografía se puede observar que la persona está arqueada. Esto sucede porque hay contracción de los músculos de la cara, del abdomen, de las piernas, ¿sí? Entonces toman esta postura que se llama opistotonos. Y vean, los músculos de espalda y muslo están tan tensos que pueden romper los huesos. ¿Cómo sucede la infección? Aquí estamos viendo en la parte izquierda superior que una persona se hizo una herida con un alambre de púas, ¿verdad? De una malla ciclónica, y este alambre estaba contaminado con esporas. Ya dijimos que las esporas están en suelo, en polvo, en intestino de animales. Bueno, si estas esporas penetran en la herida,
y se llevan a cabo las condiciones necesarias para que germinen, dan lugar a los bacilos. Estos bacilos se comienzan a reproducir, inician la producción de tentanospasmina, y de ahí esta toxina viaja, ¿verdad? Por medio de en los axones, viaja hasta el sistema nervioso central. Ahí llega e impide la liberación del ácido aminobutírico, que es GABA, y también de la glicina. Ambos son neurotransmisores que bloquean la inhibición de impulsos. Si esta inhibición está bloqueada, ¿verdad?, da lugar a que los músculos sigan contrayéndose. Y en la parte inferior izquierda ustedes ven a un niño en donde se encuentra otra vez con los músculos contraídos y se ve arqueado, ¿verdad? Este es de un tétanos generalizado. También cabe mencionar aquí que otra vía de transmisión es a través de los drogadictos, en donde se inyectan la heroína, o sea, por vía intravenosa, en donde también se ha visto que es una forma de contraer el tétanos. En este caso, la heroína tuvo que estar eh, eh, contaminada con las esporas. En este dibujo vamos a notar varias cosas. Una, la vía de entrada, ¿no?, que decíamos que es por heridas, pero fíjense, no hay saliva. Esto quiere decir que no hay transmisión de humano a humano. El periodo de incubación va de 3 a 21 días. Algunos comentan que es de 4 a 14 días. Y otra cosa que quiero que noten es que la toxina puede viajar en todo el cuerpo, ¿verdad? Y entonces afectar a diferentes músculos. Esta afectación generalmente se da desde los músculos superiores, o sea, por ejemplo, cara, ¿verdad?, abdomen, y va bajando. Bueno, y dependiendo de los músculos afectados, pues también de la gravedad de la infección, ¿verdad? Si están afectados los músculos cardíacos y los músculos respiratorios, pues esto puede ocasionar la muerte. Existen diferentes presentaciones clínicas del tétanos. Hablamos principalmente de dos, lo que es tétanos local y lo que es tétanos generalizado. Tétanos local quiere decir que solamente en el sitio de la herida se van a encontrar los espasmos, y el generalizado puede encontrarse en varias partes del cuerpo. Dentro del tétanos local está el tétanos cefálico, ¿sí?, que algunas veces se asocia con otitis media. Y dentro del tétanos generalizado está el tétanos neonatal. La fotografía del lado izquierdo representa un tétanos localizado, en donde ya habíamos comentado que generalmente los espasmos se presentan en el sitio de la herida. Este tipo de tétanos, si es tratado, tiene aproximadamente un 1% de mortalidad, y aún tratado los síntomas pueden durar varias semanas a meses y desaparecen sin dejar secuelas. Del lado derecho se encuentra un tétano cefálico que se puede iniciar por la introducción de la bacteria en lesiones de cabeza, en ojos, cara, oídos o cuello, debido a otitis media o amigdalotomía, ¿verdad? Los espasmos se presentan en la cara específicamente. Puede haber retracción de párpados, desviación de la mirada. Si están afectados los músculos maceteros, se presenta un signo que se llama trismo o bloqueo mandibular. También se puede presentar risa sardónica, que la risa sardónica es cuando están afectados los músculos bucales y faciales. Y puede haber parálisis de lengua y de laringe. Ambos tipos de tétanos, si no se tratan, puede dar lugar a un tétanos generalizado. Entonces vamos a ver qué es un tétanos generalizado. Bueno, generalmente en el tétanos generalizado habíamos comentado que la toxina puede actuar a distancia. Esto quiere decir que comienza a actuar, por ejemplo, en la cara, ¿sí? Los espasmos se presentan en esa parte, y si se ven afectados los músculos maceteros, se forma lo que se llama trismus o bloqueo mandibular, que es la fotografía del lado izquierdo superior. Si se ven afectados los músculos bucales y faciales, puede dar lugar a lo que se llama risa sardónica, que es la fotografía izquierda inferior. Cuando ya se afectan los músculos del cuerpo, como
músculos abdominales, músculos lumbares, músculos de la cadera, ¿sí? Puede observarse lo que se llaman los opistostonos, que les he estado hablando de que se arquea todo el cuerpo y que además puede presentar fracturas, ¿verdad? También hay dificultad para tragar, ¿verdad? Hay, que es la disfagia. Puede haber también cefalea, inquietud, irritabilidad en las personas. Puede haber espasmos en los cuellos. También puede haber disuria, distensión urinaria. E inclusive se puede afectar el sistema nervioso autónomo. O sea, hay taquicardia, hay arritmias, hay hipertensión, la gente suda mucho, hay vasoconstricción cutánea, ¿verdad? Los espasmos pueden durar de 3 a 4 semanas y la completa recuperación es en meses, aun cuando se trata con la antitoxina. Si no se trata con la antitoxina, pues puede haber mayor riesgo de muerte porque ya se van a ver afectados los músculos cardíacos o músculos respiratorios. ¿Sí? En el caso de los drogadictos, generalmente se presenta un tétanos generalizado en donde hay fiebres más altas, generalmente no hay trismo, hay rigidez del cuello y de la espalda, hay coma y hay mayor mortalidad. Sobre el tétanos neonatal, ocurre en bebés de menos de un mes de edad y generalmente a los 3 a 12 días después de su nacimiento. ¿A quiénes se les presenta este tipo de tétanos? Pues aquellos que no tienen una inmunidad pasiva protectora. O sea, quiere decir que su mamá no les confirió los anticuerpos. Por eso es muy importante que en mujeres embarazadas se vacunen precisamente para dar esta protección a sus bebés. ¿Y por qué se da? Pues porque se ha visto que generalmente se transmite cuando se corta el cordón umbilical, pero además se hace en condiciones no higiénicas. Mucho antes de que hubiera la atención en hospitales, pues muchas mujeres daban a luz en sus casas con parteras, ¿verdad? Y con instrumentos pues no estériles. Entonces esto hacía que cuando se cortaba el cordón pues se contaminara con esporas y se diera lugar al tétanos neonatal. Ya habíamos comentado que es un tétanos generalizado, ¿sí? Entonces, generalmente en estos bebés no se presenta el trismo, pero se presenta lo que se llama la boca del candado, en donde también están afectados los músculos, ¿verdad? Bucales, y entonces el bebé no puede abrir su boca para alimentarse. Existen varias complicaciones en el tétanos, aquí les estoy marcando algunas, ¿sí? En la fotografía se observa la fractura de la columna por aplastamiento de las vértebras, que es lo señalado en cruces, y esto se debe a los espasmos musculares que se presentan. Además de estas complicaciones, algunas pueden ser también laceraciones de boca, de lengua, hematomas intramusculares, puede haber neumotórax después de una ventilación mecánica. Y otra vez, lo más importante, si no se trata adecuadamente, puede haber broncoaspiración y puede haber muerte por falla cardíaca. En cuanto a las estadísticas, ¿cómo estamos en México? Aquí esta gráfica se encuentra en la página de epidemiología de la Secretaría de Salubridad y estamos viendo los casos, incidencias de 1990 a 2017. Y efectivamente, pues en 1990 hubo 236 casos, en 2017, por ejemplo, 26 casos, o sea, sí disminuyó. Quisiéramos que fuera total, porque es una enfermedad prevenible por vacunación. Porque hay casos, porque precisamente hay personas que no cumplieron su inmunización correcta, su esquema de inmunización, me refiero a eso, o también no se vacunaron, o también la otra que hemos comentado, ¿no? Que a veces la inmunización pues disminuye conforme al tiempo. En general es muy difícil erradicar tétanos porque las esporas se encuentran en varias partes en el ambiente y entonces esto pues no es tan fácil pues eliminar estas esporas, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa con el tétanos neonatal? Aquí están, de 1990 a 2016. Igual, en 1990 hubo 148 casos, ya en 2016 estamos hablando de 2 casos. ¿Sí? Definitivamente esto se ha reducido mucho menos porque hay mayor atención en el nacimiento, ¿verdad? Y porque también si la mamá se vacuna, pues esto crea una inmunidad pasiva, como ya lo había comentado. El diagnóstico del tétanos es principalmente un diagnóstico clínico. El médico, con base a signos y síntomas, él hace este diagnóstico e inmediatamente da el tratamiento, que es con antitoxinas. El microbiológico sirve solamente para confirmar el clínico, pero el médico no se espera a él por la urgencia que se tiene, ¿sí? Entre más rápido se dé la toxina, son menos problemas que tiene el paciente. El diagnóstico microbiológico se puede hacer con tinción directa de la herida, haciendo un GRAM, o con inmunofluorescencia, o también se puede hacer con cultivo. En el cultivo lo que se aísla es la bacteria en medio de gelosa sanguemina menadiona, o en otro agar que se llama Eschadler, que es un agar que también tiene sangre. Ahí se observa el crecimiento en forma de velo, porque produce suamen. Lo malo del cultivo es que solamente en 1/3 de los casos es positivo, ¿sí? Y lo malo de la tinción directa por GRAM es que algunas veces no se ve los bacilos GRAM positivos, aun cuando haya tétanos. El tratamiento aborda 3 aspectos. El primero es la eliminación de la bacteria en la herida, y esto se hace por el debridamiento de la herida, en donde hay una limpieza profunda, se quita tejido muerto, y esto cambia el ambiente anaeróbico de la herida y por lo tanto ya no se puede reproducir la bacteria. Y por otra parte, por la aplicación de antibióticos. Los antibióticos que se han utilizado es ampicilina y penicilina, aunque estos actualmente ya no los emplean porque su penetración es más baja y además puede potenciar los efectos de la neurotoxina, y se prefieren usar otros antibióticos como metronidazol, eritromicina, tetraciclina, cloranfenicol o clindamicina. El segundo aspecto del tratamiento es la eliminación de los espasmos, y esto se hace por medio de la administración de antitoxina. Existen 2 tipos de antitoxina, la antitoxina equina y la antitoxina gamma globulina de humanos. Por obvias razones se utiliza mejor esta porque tiene menos efectos colaterales, ¿no? Y esta administración debe ser dentro de las primeras 24 horas del diagnóstico. ¿Por qué? Lo que se quiere evitar es que la neurotoxina viaje en todo el cuerpo. Ya si viaja en todo el cuerpo, pues ya es difícil neutralizarla, ¿no? Entonces, por eso se debe hacer en ese tiempo. Se comentan que si un individuo tiene heridas que están sucias y contaminadas con material que probablemente tengan esporas, se debe dar una dosis de antitoxina, sobre todo a individuos que no estén vacunados o que estén incompletamente vacunados. Pero también se comenta que si hay un individuo que tiene una herida que casi se puede ver que tiene esporas, sin importar su condición de vacunación, también se debe de administrar la antitoxina, ¿sí? Por último, el tercer aspecto del tratamiento pues es el tratamiento de apoyo, y este va a depender del sitio que esté afectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay personas que tienen disfagia, se utiliza una sonda nasogástrica, o si hay personas que tienen dificultad para respirar, se puede hacer una traqueostomía, o se puede emplear respiradores mecánicos. También se aplican sustancias que controlan los espasmos tetánicos, son sustancias son relajantes musculares, como el fenobarbital, como la clorpromacina, como el diazepam, ¿sí? Y también se aísla al paciente, pero no se aísla porque pueda transmitir a otro paciente la infección. Ya dijimos que no hay transmisión de humano a humano. Se aísla porque los espasmos
se activan si hay cualquier estimulación. Entonces, imagínense, creo que no los he comentado, pero los espasmos son los calambres. ¿Sí? A todo el mundo seguramente nos ha dado un calambre y se siente horrible. ¿Sí? Imagínense que este calambre se te dure mucho tiempo o que se termine y después otra vez por un estímulo se active y así está. Entonces, pues no, ¿verdad? Y es por ello que al paciente se debe estar en un lugar tranquilo y oscuro. También a este tipo de pacientes se les cuidaba mucho el balance hidroelectrolito porque acuérdense que hay sudoración y esto puede hacer que haya mucha pérdida de estos electrolitos. Se cuida la piel, que no haya prevención de heridas, en fin, varios cuidados dependiendo otra vez del sitio afectado. Bueno, todos sabemos que yo les decía que es una enfermedad prevenible por vacunación y en el esquema básico de vacunación pues se aplica la vacuna pentavalente que está dirigida contra difteria, contra bordetella pertussis, contra el virus de la polio, contra Haemophilus influenzae y se da 4 dosis a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses y una dosis de refuerzo a los 4 años, pero con la DPT. Esto es en los niños, ¿no? En la mujer se da la vacuna TD, que es nada más para tétanos y difteria, y se da nada más una dosis en cada embarazo. Si tienes 5 embarazos, pues nada más máximo pueden dar 5 dosis. Sí, y esto es muy importante porque ya comentamos que además de protegerla a ella, porque si hay puede haber tétanos también en mujeres, sobre todo les decía en épocas en donde la mujer se atendía en casa, pues también ahí podía haber problemas en la mujer. Entonces, la inmunización es por ellas, pero también para dar una inmunización pasiva hacia su bebé. Y aquí no está, pero no sé si a ustedes les ha tocado, a mí sí me tocó que me vacunaran contra tétanos cuando no estaba embarazada, pero que me había clavado un objeto metálico oxidado. Entonces ahí sí se da una dosis de tétanos. Bueno, en esta transparencia se encuentra un resumen de lo que he hablado sobre Clostridium tetani. Si tienen alguna duda del tema, no duden en escribirme en el foro de discusión y cualquier duda se las ampliaré. No es cierto, se las resolveré. Continuamos con Clostridium botulinum. Esta especie es un bacilo gram positivo esporulado. Sus esporas son terminales o subterminales. También se encuentra en suelo, en polvo, en heces y en productos agrícolas, como puede ser la miel, que más adelante veremos que este es un problema para los bebés. Otras características son lipasa positivos, fermentan la glucosa, lecitinasa negativos y son móviles. ¿Cuál es la enfermedad que ocasionan? El botulismo es una intoxicación alimentaria causada por la neurotoxina de Clostridium botulinum. Esta toxina lo que hace es bloquear la liberación de la acetilcolina en la unión presináptica, dando lugar a una parálisis flácida. Un poco de historia. En el siglo XIX ya se había visto en Europa brotes de envenenamiento por la ingestión de salchichas y otros alimentos. En 1820, Justinus Keiner relacionó la enfermedad paralítica con la ingesta de salchichas. En 1904 se describieron las toxinas A y B. Y en 1976, Picker describió el primer caso de botulismo infantil. La palabra botulismo proviene del latín botulus, que significa salchicha. En algunas referencias van a encontrar que significa salsas, que significa embutidos, pero el término más aceptado es salchichas. Existen 7 tipos de toxinas botulínicas, va de la A a la G. Los tipos A, B, E,
F y G se encuentran en casos de botulismo en humanos. La C y D en casos de botulismo en animales. Las que con mayor frecuencia se encuentran son las toxinas A, B, E, y en una menor frecuencia la F. Con base al tipo de toxina o si las cepas son proteolíticas o no, las cepas de Clostridium botulinum se han dividido en 4 grupos fisiológicos. 1, 2, 3, 4, números romanos. El 1 son cepas que son proteolíticas y que producen las toxinas A, B y F. El 2 son cepas no proteolíticas, producen las toxinas B, E y F. El 3 son cepas que producen las toxinas C y D. Y el 4, cepas que solamente producen toxina G. La toxina botulínica es una toxina de 150 kilodaltones. Esta toxina sufre modificación posttraduccional y el polipéptido se divide en 2 cadenas, una cadena ligera y una cadena pesada, unidas por puente de disulfuro. La región N-terminal de la cadena ligera se encuentra la actividad proteolítica, ¿sí? Es una zinc endopeptidasa. Mientras que la cadena pesada es la responsable de la especificidad colinérgica y de la unión de la toxina a los receptores presinápticos. Esta toxina tiene una dosis letal de 1 nanogramos por kilogramo de peso. Si ustedes se fijan, es todavía una dosis mucho más pequeña. Esto quiere decir que es una toxina muy potente. En la toxina tetánica habíamos hablado de 150 nanogramos, aquí estamos hablando de 1 nanogramo. Y nada más para que se den una idea de esto, se compara con diferentes toxinas, ¿no? Es 300 veces más letal que la toxina diftérica, 30,000 veces más tóxica que la ricina, 1 billón más tóxica que el curare y 100 millones más tóxica que el cianuro de sodio. Ya les había comentado que la toxina botulínica lo que hace es bloquear la liberación de la acetilcolina en la unión presináptica. En la figura de la izquierda, en la parte superior, en el recuadro pequeño, ustedes ven la unión neuromuscular. Está un axón y una célula muscular. Ahí hay una unión, ¿verdad? La unión presináptica y en donde hay liberación de la acetilcolina. En la parte izquierda seguimos ya en el recuadro grande, en donde estamos recordando cómo es la liberación del transmisor, en este caso de la acetilcolina. Si ustedes se fijan, vamos a ir explicando de la parte izquierda hacia el centro, se forma una vesícula sináptica. En esta vesícula sináptica se encuentra la acetilcolina y mediante ciertas proteínas como la sinaptobrebrina, la sintaxina, el SNAP25, que son las proteínas que se llaman SNARE, ¿verdad? Se forman un complejo y este complejo hace que se libere la acetilcolina. Esto es en condiciones normales, es así como trabaja en una persona sana. ¿Qué sucede cuando hay una neurotoxina, en este caso la botulínica? Bueno, lo que sucede es que el receptor en esta unión se encuentra y en este receptor se une la cadena pesada, ¿verdad? Que es lo que ustedes están viendo como un garrotito y lo rosita, ¿sí? En la parte central de abajo. Después, esta cadena pesada lo que hace es translocar la cadena ligera, que ya habíamos dicho que es la actividad proteolítica, y esta cadena ligera con su endonucleasa, ¿verdad? En el amino terminal que habíamos comentado, rompe las proteínas SNARE. Entonces, al romper las proteínas SNARE, ustedes van a ver del lado derecho, ¿verdad? Que ya no se puede formar el complejo que hace que la acetilcolina se libere. Entonces, no se libera y ¿qué sucede en el músculo? Pues hay una parálisis flácida. Es así como actúa la toxina botulínica. En este dibujo estamos viendo la patogénesis de Clostridium botulinum. En general, es una intoxicación alimentaria en adultos. O sea, lo que nosotros ingerimos es la toxina, ¿sí?
La toxina también se puede formar en heridas, es raro, pero es un tipo de botulismo, lo vamos a ver. Y en infantes también lo que se puede ingerir ya sea la bacteria o las esporas, más bien, más las esporas de esta bacteria, que cuando llegan al intestino en el punto 2 germinan, ¿verdad? Y al germinar dan lugar a la célula vegetativa y se produce la toxina. En el caso de los adultos, lo que se ingiere, les decía yo, es la toxina. La toxina llega al intestino, cuando llega al intestino es cuando sufre su modificación posttraduccional y de ahí esta toxina viaja pues, por los nervios a cualquier parte del organismo, causando la parálisis flácida, que decíamos que se causa por la inhibición de la liberación de la acetilcolina. Igual que la toxina tetánica, si llega a corazón o si llega a este aparato respiratorio, pues causa parálisis de estos y entonces da lugar a la muerte. Tampoco hay transmisión de humano a humano, o sea, no sale la toxina al exterior y entonces no existe tal transmisión. Existen diferentes tipos de botulismo. Está el botulismo transmitido por alimentos, o sea, este tipo de botulismo es una ETA, enfermedad transmitida por alimentos. Botulismo por herida, botulismo del lactante, o también se le conoce como botulismo infantil o botulismo neonatal, y el botulismo por inhalación. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas. En el botulismo transmitido por alimentos, la toxina se produce en alimentos generalmente enlatados y que están mal procesados, ya sea que no se esterilizaron adecuadamente o no se elaboraron en condiciones higiénicas apropiadas o no se conservaron apropiadamente. ¿Sí? Generalmente son alimentos de baja acidez, el pH mayor de 4.5, porque en alimentos de alta acidez la bacteria no puede crecer y por lo tanto no puede producir la toxina. En la fotografía, en la imagen, vemos diferentes tipos: maíz, chícharo, zanahorias, frijoles, carne. Puede haber también, se pueden también producir toxinas en atún, en pescado ahumado, en jamón, en salchicha. Entonces, ¿qué sucede? La persona ingiere la toxina que se encuentra en los alimentos y esta toxina viaja por todo el cuerpo y alcanza el sistema nervioso autónomo. Y ahí produce lo que les expliqué, ¿verdad? Su efecto, que es bloquear la acetilcolina y esto causa la parálisis en los diferentes sitios en donde está esto sucediendo. El periodo de incubación es de 12 a 36 horas. Los síntomas son varios. Tenemos fatiga intensa, debilidad, vértigo. Sí hay otros síntomas de afección de nervios craneales, como los que estoy aquí poniendo: disartria, dificultad para hablar, disfagia, dificultad para tragar, boca seca, hay diplopía, hay visión borrosa y hay ptosis palpebral, que si ustedes lo notan en la foto, es la caída del párpado del lado derecho. Pero existen otros, dependiendo del sitio que esté afectado. Por ejemplo, puede haber nistagmo, que es el movimiento incontrolable o involuntario en los ojos. Puede haber ataxia, que es falta de control muscular o coordinación de movimientos voluntarios. Puede haber hipotensión ortotásica, que es cuando una persona está sentada o acostada y se pone de pie, la presión arterial baja. O puede haber parestesis, que es sensación de quemaduras o de pinchazo. También puede ocurrir vómito, diarrea, constipación, inflamación abdominal. O sea, son muchos síntomas porque depende del sitio en que se encuentre afectado. ¿Qué pasa en el botulismo por heridas? Las esporas entran en las heridas, germinan, dan lugar a la célula vegetativa y entonces se produce la toxina. Generalmente el periodo de incubación es mayor al del botulismo transmitido por alimentos, de 2 semanas, y los síntomas son muy similares al botulismo transmitido por alimentos. ¿Qué sucede en el botulismo del lactante? Ya les había comentado que en el alimento se encuentran las esporas.
Generalmente los bebés, en niños menores de 6 meses, está muy asociado a la miel. Entonces estas esporas llegan al intestino, ¿verdad? En el intestino germinan, y germinan porque hay condiciones adecuadas de temperatura, de pH, de humedad, condiciones anaeróbicas, nutrientes, y en el bebé pues hay bajo peritaltismo. Entonces, al germinar da lugar a las células vegetativas, colonizan, se multiplican y sintetizan la toxina, que es la que está como NTBO. Esta toxina viaja en todo el cuerpo, llega a las uniones presinápticas y ya sabemos qué sucede en esas uniones presinápticas. O sea, hay una inhibición de la liberación de la acetilcolina y hay parálisis flácida. ¿Sí? Aquí les muestro las manifestaciones clínicas del botulismo infantil, síntomas, signos y signos autonómicos. Este tipo de botulismo se presenta generalizado, ¿verdad? Puede haber más signos y síntomas dependiendo de dónde esté actuando la toxina, en qué músculo esté actuando la toxina. Y en la fotografía podemos observar a un bebé que tiene disfagia, por eso está usando una sonda nasogástrica y tiene ptosis palpebral en el ojo que se encuentra en nuestro lado izquierdo. El restablecimiento de la parálisis de los pacientes que adquirieron el botulismo, ya sea por alimentos o del botulismo infantil, puede durar varios meses. Y esto sucede si se le da tratamiento. ¿Sí? Si no se trata, el 60% de las personas muere y aún tratándose hay un 5% de mortalidad. También existe otro tipo de botulismo que se llama botulismo por colonización intestinal en niños mayores y en adultos, que es similar al botulismo infantil, pero se presenta en personas que tienen colitis o tienen una cirugía intestinal o tienen otras condiciones que pueden desencadenar un desequilibrio local o extendido en la biota intestinal. Esto lo acabo de leer en un artículo reciente. El botulismo por inhalación, como su nombre lo indica, es cuando se inhalan toxinas. Es un botulismo muy raro, ¿verdad? Y solamente está asociado en accidentes o en casos de bioterrorismo. El periodo de incubación es de 2 a 3 días, es un periodo muy corto, ¿sí? Y la dosis letal es de 2 nanogramos por kilogramo. Nada más para que se dé una idea de lo que sucedería si a alguien se le ocurre de alguna manera esparcer toxinas, este dato. 1 gramo de toxina cristalina uniformemente dispersada e inhalada puede matar a más de 1 millón de personas. Bueno, ¿qué complicaciones tiene el botulismo? Pues está la parálisis flácida, que como tal es una consecuencia de la toxina, pero sí, no es lo mismo que se dé el tratamiento cuando la parálisis flácida está nada más en la cara, a que cuando la parálisis ya está en todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, pues es una complicación como tal. Hay falla respiratoria, hay falla cardíaca y pues esto conlleva a la muerte de la persona. Existen diferentes tipos de diagnóstico. El clínico lo hace el médico en función de los signos y síntomas que presenta y en la información que le da el paciente en cuanto a qué tipo de alimento ingirió, si fue un alimento enlatado, por ejemplo. Diagnóstico microbiológico, pues hacemos el aislamiento e identificación de la bacteria. Diagnóstico serológico es la determinación de títulos de anticuerpos. El diagnóstico molecular se está utilizando mucho en la tipificación de las toxinas que se encuentran en las muestras, ¿sí? Y la prueba de ratón la dejé muy aparte, pero es una prueba en donde se determina si produce toxina y qué tipo de toxina está. Aquí se observan las muestras de elección, dependiendo del tipo de botulismo, si es un botulismo transmitido por alimentos, botulismo infantil o botulismo de herida, y se puede usar desde sueros, contenidos gástricos, heces, ¿verdad? En los casos,
todos los casos. Hay también muestras de personas que ya murieron. Los contenidos intestinales también pueden usarlo. O también se puede usar el alimento, ¿no? Como tal. O muestras ambientales. Ok. Los medios de cultivo pueden ser muchos, desde una gelosa sangre menadiona o un agar yema de huevo modificado, que es un medio enriquecido, o un agar yema de huevo que tiene antibióticos, ¿no? Como el agar yema de huevo número 1 y el agar de yema de huevo número 2. En el caso del caldo base con extracto de levadura y glucosa, este medio se utiliza para hacer el análisis por cromatografía de gases de los productos de la fermentación de la glucosa. En las bacterias anaerobias en general es muy útil esta información porque ayuda a la identificación de las bacterias. Aquí les muestro el cultivo de Clostridium botulinum aislado de heces de un caso clínico, en donde la morfología colonial que se observa es en el medio de agar yema de huevo, y en la parte izquierda ustedes pueden observar un color verde azuloso que nosotros le llamamos una iridiscencia, y que esto indica que la cepa está produciendo lipasas. También en este medio se puede ver la prueba de lecitinasa, que es un precipitado blanco alrededor de la colonia. En este caso, la prueba de lecitinasa es negativa para Clostridium botulinum. La identificación de la cepa se hace por medio de pruebas bioquímicas. En todas ellas generalmente se utiliza como base el caldo tiolicolato. Ustedes saben que en una bacteria anaerobia necesitamos usar medios con potenciales de óxido de reducción bajos. Entonces, los sustratos que se utilizan pueden ser azúcares, por ejemplo, glucosa, lactosa, rhamnosa, manitol, manosa. También se puede ver la reducción de nitratos a nitritos, la prueba de indol y la utilización de la leche. De la leche fierro se llama esta prueba. Entonces, en función de los resultados de esta prueba, nosotros llegamos a la identificación de la especie. Esta es la prueba en ratón. Esta prueba nos sirve para saber si en una muestra, por ejemplo, de heces o de alimentos se encuentra la toxina botulínica, pero además nos sirve para saber qué tipo de toxina se encuentra. Primero les voy a explicar el efecto de la toxina en el ratón. Se hace la inoculación de la muestra intraperitonealmente. Si hay toxina, causa parálisis, que es lo que se ve en la fotografía del lado izquierdo, y después, bueno, hay muerte. En la fotografía del lado derecho es un ratón que no se le inoculó la muestra. Por lo tanto, está sano. ¿Qué sucede cuando yo estoy investigando la toxina en una muestra? Miren, aquí en esta transparencia les muestro dos incisos, el A y el B. Vamos primero con el A. Tengo un ratón en el cual se le inoculó la muestra con una posible toxina A. O sea, la muestra tenía esa posible toxina. El ratón tiene parálisis, hay muerte, pero yo no sé si la muerte fue debido a esa toxina. Entonces se hace una prueba de neutralización de la toxina, que es la fotografía del lado derecho superior. Entonces al ratón le inoculo una mezcla de toxina A, que supuestamente está en la muestra, con una antitoxina A. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a neutralizar y el ratón va a vivir. Si al mismo tiempo hago el inciso B, ¿sí? O sea, a un ratón le inoculo la muestra que posiblemente tiene la toxina A, y al otro ratón le inoculo la mezcla de toxina A más antitoxina B, el ratón va a tener parálisis y muerte. ¿Por qué? Porque la antitoxina B no va a neutralizar a la toxina A. Y esto lo puedo hacer con un inciso C. O sea, otros ratones que en la prueba de neutralización puedo usar la muestra que posiblemente tiene la toxina A con antitoxina E. También aquí va a ser el mismo resultado del inciso B. ¿Sí? Entonces, la conclusión con el ejemplo que les estoy dando es que la muestra contiene la toxina A. ¿Sí?
Esta prueba también se puede hacer para la detección de anticuerpos antitoxina. Pero aquí lo que estoy haciendo es utilizar como muestra suero, porque ahí están los anticuerpos, ¿estamos? Y en la prueba de neutralización, además del suero, lo que pongo en contacto con el suero es la toxina, ¿sí? Entonces, de esta manera yo sé si hay anticuerpos antitoxina botulínica. Y una de las situaciones que no les he comentado es que la toxina botulínica se puede usar en tratamientos estéticos y en varias enfermedades, que es el famoso Botox. En los tratamientos estéticos lo que se pretende es eliminar las patas de gallo, las bolsitas que tenemos en los párpados o en la región de la boca también las arruguitas, ¿verdad? Y muchas veces a algunas personas resulta que les inyectan Botox y no está funcionando. Entonces lo que hacen es determinar si tienen anticuerpos antitoxina botulínica, que es lo que está impidiendo que la toxina botulínica funcione. Bueno. En el diagnóstico molecular, lo que se busca, ya sea por PCR o PCR en tiempo real, también son los genes que codifican las diferentes toxinas. O sea, realmente esto es un método de tipificación. Entonces aquí nada más les muestro pues que existen diferentes genes, ¿no? Para la antitoxina A, la B, la C, la D, la E y la F. Y las secuencias que se han utilizado. Bueno, con esto terminamos lo de diagnóstico y entonces la prevención, pues, ¿cómo debe ir dirigida? Pues debe de ir dirigida en las buenas prácticas de preparación de los alimentos, ¿sí? En particular en la esterilización, en la conservación de ellos, ¿no? Y entonces por eso aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la conservación de alimentos a temperaturas de 3 a 4 grados centígrados, el que se mantenga el pH ácido de los alimentos, el calentar alimentos a 80 grados por más de 20 minutos. En el caso de los bebés hay que evitar la ingesta de miel, ¿verdad? Y utilizar conservadores de alimentos como cloruro de sodio, como nitritos. Y pues indudablemente también la higiene en la preparación de estos alimentos. El tratamiento abarca varios aspectos, igual que en tétanos. Si hablamos de botulismo de herida, es importante la debridación de la herida, ¿sí? La aplicación de un antibiótico como es la penicilina. Y en el caso de la antitoxina botulínica, es importante administrarla en menos de 5 días a partir de que se hizo el diagnóstico. Esta antitoxina es un suero de quino trivalente en contra de los tipos A, B y D y es más efectiva si se administra más pronto. Pero esto es importante recordar. Solo va a neutralizar a la toxina circulante. Es inefectiva sobre la toxina que ya está fija en las uniones presinápticas. ¿De acuerdo? Bueno, en el tratamiento de apoyo va a estar de acuerdo otra vez al sitio que esté afectado y tenemos la asistencia ventilatoria o intubación traqueal, la sonda nasogástrica. Es importante mantener la humectación del paciente, así como también mantener el equilibrio electrolítico, ¿sí? Llevar a cabo correctamente la aspiración de secreciones y hacer una monitorización del sistema cardiovascular. Este es el resumen en donde se puntualizan varias cosas de lo que se ha hablado del botulismo. Por último, me resta nada más recordarles que tengan la confianza para hacerme las preguntas necesarias en el foro de discusión.